En Venezuela, el movimiento estudiantil repudió la decisión de la Fiscalía General de la República, quien ratificó la medida privativa de libertad de 115 jóvenes y estudiantes que se encuentran presos en diferentes centros penitenciarios del país. Los estudiantes no descartan acudir a instancias internacionales. Nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Fernández, con la información. Oliver, muy buenas tardes. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Nosotros nos encontramos en las afueras de la Fiscalía General de la República, donde el movimiento estudiantil acaba de rechazar que este organismo ratificó la medida privativa de libertad de los estudiantes que se encuentran detenidos en este momento. Vamos a conversar con Jesús Ramírez, él es consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, para que nos comente, Jesús, sobre este rechazo y este documento que ustedes están leyendo acá. Sí, el día de hoy el movimiento estudiantil UCB vuelve a estar en las calles nuevamente en la entrada del Ministerio Público, rechazando contundentemente la acusación formal por parte de la Fiscalía Quinta Provisoria del Ministerio Público, que el día de ayer ratificó los cargos de agavillamiento, instigación para delinquir y uso de menor en comisión de delito a nuestra compañera Zairán Rivas y a 2 compañeros más del campamento de la SADEL, al igual que los compañeros del campamento PNUD, que exigían una comisión de la ONU en Venezuela. El día de hoy venimos a decirle a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que no vamos a abandonar las calles de Venezuela. Nuestros compañeros no están solos. Nosotros vamos a seguir hasta el último segundo de nuestra vida luchando por la libertad de cada uno de ellos y luchando por la libertad y la democracia en Venezuela. Hoy anunciamos al país y al mundo entero una agenda que vamos a hacer a partir de este momento para exigir libertad plena de todos los compañeros. Danos algunos detalles de esa agenda. Sí, el plan que vamos a hacer es el proyecto que hemos denominado Firma por la Libertad. Vamos a recolectar desde la UCB, todas las universidades en Caracas y todas las universidades a nivel nacional, firmas para entregar un documento formalmente a todos los organismos nacionales e internacionales, exigiendo libertad plena. Bien, muchísimas gracias a Jesús Ramírez, él es consejero de la Universidad Central de Venezuela. Como ustedes acaban de escuchar, ellos rechazan que se haya ratificado esta medida privativa de libertad a todos los estudiantes. También van a acudir a instancias internacionales. Nosotros con esta información los invitamos a que continúen con más de la tarde. Oliver, muchas gracias. Y por esta información y otras quiero saludar en nuestros estudios en Caracas a Delibet Briceño. Ella es estudiante y vocera de Resistencia SADEL. Ella fue detenida por la Guardia Nacional el 25 de abril y fue liberada el 25 de mayo. Delibet, bienvenida a la tarde de NTN 24. Muchas gracias, Soraya. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todo el que nos está escuchando. Delibet, quiero empezar pidiéndole que me relate cómo fue esta experiencia que usted tuvo que vivir en su detención y en la cárcel de seguridad para mujeres. Bueno, realmente, aparte de ser una experiencia que me enseñó bastante, me enseñó a ver cómo vive la otra parte del país a la que está privada, la que se encuentra en estos penales, entender su situación y la violación de sus derechos, pues también fue bastante fuerte. Yo fui detenida estando en un taxi donde tenía una máscara antigas y unos lentes, y en el taxi se encontraba una lacrimógena que no sabíamos de quién era. Mis 4 compañeros y yo fuimos presentados al fiscal, al 27 de control el día lunes, y fuimos privados de libertad ese mismo día, enviados mi compañera y yo a Linov y mis 3 compañeros a Yare 3. Delibet, ¿cómo la trataron? ¿Cómo pasó usted este mes detenida, donde tuvo que compartir con presos de alta peligrosidad, pues uno de los temas pues que ha sido muy debatido en Venezuela, porque estudiantes han sido llevados a estos penales de alta seguridad? Bueno, inicialmente tuvimos un gran apoyo de estas personas que también estaban privadas por delitos comunes, pues ellos comparten la injusticia, pues ellos viven también el retraso procesal penal y todos los errores que tienen los tribunales y la ley de Venezuela en cuanto a los privados de libertad.
El maltrato lo recibimos realmente fue de uno de los directores de Yare 3, que tomó el penal en ese momento para cambiar ciertas reglas, y fue cuando fui agredida por fue tomada por el pelo y arrastrada por todo el penal y amenazada de que si creaba alguna revuelta me iba a cortar el pelo, a golpear y luego enviarme a un penal de rutina. ¿Temió por su vida, Delibet, en esos momentos? Todos los días, pues nunca sabe qué esperar. Uno comparte con personas que cometen delitos bastante fuertes y también no sabe cómo va a reaccionar los custodios o los guardias que se encuentran en el penal. Delibet, usted fue dejada en libertad, pero pues tiene un régimen de presentación cada 15 días. ¿Por qué fue dejada en libertad y cómo quedaron los otros jóvenes que se encontraban con ustedes y que también fueron detenidos? ¿En qué condiciones quedaron? Los 5 quedamos en un régimen de presentación de 15 días. Esa era la única cautelar o la medida privativa que teníamos, y teníamos que esperar 8 meses de investigación para luego pasar a una preliminar o un juicio previo. Delibet, a pesar de haber estado detenida y a pesar de haber tenido que enfrentar estos momentos tan difíciles junto con otros estudiantes, ¿se mantiene usted firme en la voluntad de pedir la liberación de los otros compañeros de ustedes que están detenidos? Tengo entendido que adelantaron ustedes una huelga de hambre para exigir su liberación. No solamente por mis compañeros, mis 115 compañeros que están privados de libertad, sino para que se cumplan todos los derechos humanos fundamentales y constitucionales del país. Pues el cumplimiento de estos derechos daría libertad y daría un debido proceso a todos los privados. Recordemos que la crisis no es solamente para nosotros los que estamos acá luchando, sino aquellos que están privados por delitos comunes, aquellos que se encuentran en las zonas populares. Todos los venezolanos sufrimos de esta crisis y me mantengo en pie de lucha, sin miedo, pidiendo la libertad plena de todos y cada uno de ellos. Se tomó la iniciativa, la penitencia, no es una huelga de hambre, sino una penitencia, un ayuno permanente, para pedirle al cardenal y al nuncio apostólico que enviara una comisión de derechos humanos y de la Cruz Roja para verificar cómo se encuentran cada uno de ellos en los diferentes penales. Delibet, en el INOP donde usted se encontraba, ¿quedaron otras niñas, otras estudiantes, otras jóvenes que fueron detenidas durante estas manifestaciones en Venezuela? Sí, en el INOF en este caso se encuentran 2 personas más, pues estaban privadas de libertad producto de un allanamiento efectuado en Chacao. Una de ellas era escritora, la detuvieron simplemente por escribir lo que ella veía en las calles de Chacao y las calles de Caracas. ¿Están pidiendo ustedes también, Delibet, una comisión para que verifique el estado de todas estas personas que se encuentran detenidas? Es correcto. La situación en que se encuentran ellos es bastante deplorable. No solamente los 115 estudiantes, sino todos los privados de libertad que se encuentran en los diferentes penales. Queremos que esta comisión vaya, verifique y se pronuncie ante la situación en la que ellos se encuentran. Delibet, ¿qué mensaje le quiere enviar usted a todos los jóvenes de Venezuela, los estudiantes que han alzado su voz para exigir cambios, para exigir la libertad de sus otros compañeros? ¿Qué mensaje les quiere enviar a través de las cámaras de NTN 24? Bueno, somos jóvenes, somos hijos de esta patria. Estamos acá defendiendo lo que nuestras familias nos enseñaron, a siempre respetar y a defender lo que es de nosotros, que no nos rindamos, que no tengamos miedo, pues esta lucha es pacífica, no importa la represión, esto es prueba del régimen y de lo violento que es este gobierno, de lo injusto
y que la justicia divina sí existe. Y que seamos fuertes, que seamos adelante, mantengamos nuestra cabeza en alto, sin importar lo que vivamos, sin importar si somos privados, sin importar si somos insultados. Sabemos por qué estamos acá y sabemos que estamos acá por luchar por Venezuela, por liberar a Venezuela y no la vamos a abandonar. Y esta lucha es para todos, para toda Venezuela. De verdad, fuerza y aquí estamos, aquí estoy y adelante. Delibet, una última pregunta, ¿no teme que la vuelvan a detener? El temor existe y existe por la injusticia que hay en este país, pero lo digo libremente y lo digo en vivo, yo estoy luchando pacíficamente, si por mis palabras, si por tener una pancarta, si por expresarme libremente y expresar mi derecho constitucional, que es protestar pacíficamente, voy a estar detenida, pues aquí estoy sin ningún problema. Delibet, pues toda nuestra solidaridad, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Delibet Briceño, estudiante y vocera de Resistencia SADEL, quien, como lo dijimos, ella fue detenida por la Guardia Nacional el 25 de abril y fue liberada el 25 de mayo. Gracias por contarnos su experiencia y por haber estado aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Soraya, y un saludo y un abrazo inmenso a Venezuela. Que estén muy bien. Las protestas en Venezuela no solo son de la oposición o lo de los estudiantes. Este jueves también un grupo de médicos y habitantes viajó desde el estado Carabobo hasta Caracas para manifestarse frente al Ministerio de Salud. Los manifestantes, quienes se declaran seguidores de chavismo, exigen al gobierno de Nicolás Maduro la culminación de un hospital cuya construcción lleva 2 años paralizada. Asegura que hay una crisis en el sector salud que incluye falta de insumos médicos, medicamentos e infraestructura hospitalaria. Carlos Eduardo Sánchez, corresponsal de NTN 24 en la capital venezolana, tiene el informe. Cansados de esperar que el gobierno revolucionario termine de construir el hospital en su comunidad, respuesta que no llega desde hace 2 años, los habitantes de la localidad Flor Amarillo del central estado Carabobo decidieron presionar a las autoridades del Ministerio para la Salud. Y que quién va a ir preso por todas las muertes de hace 2 años, porque 2 años falleciendo personas con accidentes cardiovasculares y muchas afecciones, ¿quién da respuesta por esos muertos? Artículo 83, 84, 85, que el Estado garantiza la salud. ¿Y qué pasa en el estado Carabobo? Que el hospital Bucaral está paralizado. Ni nuestro gobernador ni nuestro diputado están dando respuesta. Y aunque se identifican como revolucionarios, chavistas, bolivarianos y antiimperialistas, piden el servicio para todos por igual. Porque lamentablemente no hay voluntad política para hacer las cosas. Presidente Maduro, yo le pido de corazón que por favor nos culmine el hospital de Bucaral. Camarada ministro Francisco Armada, culmine el hospital Bucaral porque es beneficio para toda la colectividad carabobeña, sin distinguir el color político. Porque con la salud se juega. Tal cual lo describe la Carta Magna en su artículo 83, piden ser escuchados. Tenemos un punto neurálgico en el estado Carabobo, ¿verdad? Un punto neurálgico porque el pueblo merece una mejor respuesta. Forma parte incluso de los derechos constitucionales la parte de la salud. Se trata de una promesa que les hizo el fallecido presidente Hugo Chávez y que ahora esperan cumpla en lo inmediato Nicolás Maduro. La obra de este hospital tiene un avance de 70%. El tiempo de espera para estas personas será corto. De no recibir respuesta, intensificarán el reclamo, pero en las calles. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para la tarde de NTN 24. También la Red Venezolana de Personas con VIH-Sida afirman que no reciben tratamiento desde hace 4 meses. Aseguran que el ministro de Salud, Francisco Armada, miente al país cuando dice que los insumos están garantizados, pues desde diciembre de 2013 se han originado problemas con los inventarios de los retrovirales, medicamento indispensable para la sobrevivencia del paciente con VIH positivo. Nuestra corresponsal en Caracas, Rita de Martino, tiene el informe.
Ella es Alilloner Rodríguez, una joven de poco más de 30 años, seropositiva. Reside en el estado Lara y desde hace 4 meses su cuerpo no recibe la dosis de su tratamiento. Ha perdido casi 13 kilos desde que el desabastecimiento de retrovirales y fármacos para tratar su enfermedad se agudizó. Solo pide al gobierno conciencia y atienda la situación que afecta a más de 160.000 pacientes con VIH. Esto cada vez me preocupa más y no solo me afecta a mí, sino que afecta a mis hijos también, porque emocionalmente, psicológicamente ellos se encuentran muy mal. Tanto así que me dice, mamá, si perdimos a mi papá y estamos contigo y eso, solamente contamos contigo, si a ti te pasa algo, eso nos perjudica a nosotros también. Edgar Arias y su esposa Raiza también son pacientes con VIH. Tuvieron que organizarse y viajar hasta Cúcuta para poder comprar un lote de medicamentos. Recaudaron casi 28.000 bolívares fuertes para poder cumplir con la dosis de otros pacientes también. Pero su travesía no terminó allí. Cuando intentaron ingresar la mercancía al país, no pudieron. La Guardia Nacional no se los permitió. Los medicamentos siguen en Colombia, mientras aquí esperan por una dosis que les alargue la vida. Actualmente lo tenemos en Ureña, en casa de una hermana, pero no lo hemos podido pasar porque la Guardia no permite que se envíen medicamentos por ningún medio de transporte. Es el Estado quien tiene que ser garante de nuestra salud. Y de verdad los llamo a que se pongan la mano en el corazón y tomen conciencia de que somos seres humanos. En días pasados, el Gobierno Nacional, a través del ministro de Salud, Francisco Armada, señaló que es falso que no existan las cargas de retrovirales en el país. Incluso una red de supuestos pacientes seropositivos, miembros del Gran Polo Patriótico, declaró que en efectos ellos cuentan con los fármacos para su tratamiento. Sin embargo, 29 organizaciones defensoras de pacientes con VIH han desmentido estas declaraciones y aseguran que ya son 4 meses sin insumos. Es inaceptable que el ministro de Salud diga que Venezuela y Cuba son los únicos países que garantizan tratamiento antirretroviral. Eso es falso. Venezuela está condenando a las personas que viven con VIH porque no solamente no le garantiza el tratamiento antirretroviral, sino que estamos pidiendo ayuda internacional a organizaciones fuera de este país y las autoridades nacionales impiden que el medicamento para salvarle la vida a los venezolanos no ingresen a Venezuela. Actualmente existen unas 164.000 personas infectadas con el virus VIH, de las cuales al menos 64.000 reciben tratamientos con retrovirales. De no contar con el suministro mensual de sus medicamentos, podrían caer en una fase de resistencia, lo que podría acelerar la enfermedad o producir recaídas en los pacientes. Amigos de la tarde, ante el temor de recaer en la enfermedad o fallecer, los pacientes seropositivos han anunciado que tomarán acciones de calle para exigir la renuncia del ministro de Salud, pues aseguran que su gestión es ineficiente. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos el pase al estudio. Para hablar sobre este tema de la salud en Venezuela, quiero saludar a Ángel Sarmiento, el expresidente del Colegio de Médicos de Aragua. Doctor Sarmiento, bienvenido a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, Soraya. Primero que nada, un saludo a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, de Latinoamérica y los países del Caribe. Doctor Sarmiento, ¿cuál sería la salida a mediano plazo a esta situación tan crítica que está viviendo en este momento la salud en Venezuela? Bueno, Soraya, realmente hay una profunda crisis en materia de salud, producto de que no hay una política coherente, ¿no? Y no estamos hablando de políticas partidistas, sino de políticas de salud pública, porque quienes han dirigido en los últimos años la salud en Venezuela han sido gente que desconoce de a la A a la Z lo que es administrar salud. La administración de salud, la administración de hospitales y la salud pública son posgrados universalmente conocidos. Lamentablemente, la meritocracia desapareció de nuestro país para seguir fortalecida la dedocracia y la partidocracia, es decir, quienes han dirigido los últimos 15 años la salud en Venezuela, además de ineptos e incapaces en la administración de salud, desconocen, pues hemos tenido coroneles, tenientes coroneles, dirigiendo la máxima autoridad en salud, como es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Aún todavía tenemos
como presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ejemplo mundial de un organismo gubernamental para administrar salud, un coronel actualmente, recientemente ascendido a general, pero que no tiene conocimientos médicos. Eso, si lo buscas desde arriba hacia abajo, de las máximas alturas del poder, lo extrapolas a los ambulatorios, hospitales, direcciones municipales de salud, pues te vas a conseguir cosas exorbitantes, como tener un profesor de educación física dirigiendo un hospital, como tener un veterinario administrando o dirigiendo la capital de un estado, la dirección municipal de un estado. De ahí en adelante cualquier cosa es posible. Ahora, Sarmiento, ¿qué sucede? sí. ¿Qué sucede en nuestro país? Señor Sarmiento, una pregunta. En estas condiciones que usted nos está relatando sobre quienes dirigen en este momento pues el sistema de salud, sumado a la falta de los insumos médicos, a la falta de medicinas, a la falta de infraestructura, ¿cómo es el papel de los médicos para poder atender a los pacientes que llegan pues a los hospitales sin contar con los medios necesarios? Bueno, Soraya, eso es lo más triste, que seguimos siendo los apagafuegos. Seguimos siendo el personal de choque, el que le da la cara a las emergencias, el que le da la cara al pueblo enfermo. Seguimos siendo quienes pagamos los platos rotos. Porque la legislación venezolana te habla de negligencia o malpraxis médica, pero la malpraxis institucional sobre quien debería recaer la responsabilidad administrativa, cuando tú no tienes cómo trabajar, cuando tienes que mandar a comprar los medicamentos a la calle, cuando debes enviar a los familiares a buscar los resultados de laboratorio en la calle, sobre quienes debería recaer todo el peso de la ley es a quienes administran los centros asistenciales. Imagínate que no hay sutura, ni hay guantes, ni hay sustancias o soluciones antisépticas para poder garantizar la asepsia antisepsia de un acto quirúrgico. ¿Qué pasa cuando el paciente se complica con un acceso de pared en un postoperatorio quirúrgico o un acceso intraabdominal? Se complica, se aumenta la estadía del paciente dentro del hospital, se pone en riesgo la vida del paciente. ¿Y a quién le achacan la responsabilidad? Al médico, al cirujano, al obstetra, o quien actuó pues como experto o especialista en el área. Agrégale a eso, porque ustedes estaban recientemente hablando de los pacientes de VIH. Claro. ¿Verdad? La desgracia del paciente con cáncer, que no basta con que tener una enfermedad, ¿verdad?, de esas que una denomina catastróficas. Catastróficas porque son energizantes, te consumen en corto plazo, en corto tiempo, donde tu pronóstico de vida es poco o nulo, y a eso tú le agregas que no hay los agentes para utilizar como quimioterapia, y que los equipos para radioterapia están dañados porque la exministra, que actualmente y 2 años después la están imputando por 3 delitos, no le dio la gana de renovar el contrato para el mantenimiento de estos equipos o aceleradores lineales, que son los equipos para dar radioterapia. Y lo que es peor aún, que ese dinero se gastó, se ejecutó ese presupuesto, que era para comprar nuevos equipos más avanzados de nueva generación, o para hacerle el mantenimiento adecuado, para que no se dañaran y resistieran el tratamiento, el tratamiento de los pacientes con cáncer. Parece ser que el único que tenía derecho a recibir un tratamiento digno fue el recientemente fallecido presidente de la República, y pues todos los demás tienen que morir o están sentenciados a morir sin la debida atención.
muy grave la situación que viven los pacientes en Venezuela. Por eso quiero agradecerle a Ángel Sarmiento, el expresidente del Colegio de Médicos de Aragua, por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24.